Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión prepararemos un delicioso asado de pollo. Aquí te dejo los ingredientes. Empezamos por pelar nuestras papas para poder picarlas. Bien, ya que están peladas nuestras papas, vamos a picarlas en cubos medianos. Te voy a mostrar de qué tamaño van a quedar nuestras papas. ¿Sí? Vamos a moler nuestros ingredientes. Ponemos nuestro jitomate. Le vamos a agregar su trozo de cebolla, el ajo y le agregamos una poca de agua y lo molemos. Ponemos nuestra cazuela al fuego y le vamos a agregar la cucharada de aceite para poder ir incorporando nuestro pollo. Yo aquí voy a utilizar también, aparte de la cantidad que te dije, voy a utilizar 2 alitas, que me gusta que suelte su grasita. Entonces acomodamos nuestro pollo, que se va a dorar con su propia grasita. No dorar, se va a cocer un poco aquí con su propia grasita. Acomodamos bien nuestro pollo. Le vaciamos el jitomate que molimos. Lo movemos un poco. Te recuerdo que nuestro pollo se va a cocer con el mismo caldillo. Le agregamos las papas. Mezclamos un poco. Le vamos a agregar sus hierbas de olor. De este manojo que te venden en cualquier mercado, le tomas un poco de cada una de las hierbas que viene, que son 3, que es laurel, mejorana y tomillo, que es lo que le va a dar el aroma y el sabor a nuestro guiso. Le agregamos su sal, mezclamos bien y le vamos a agregar los chiles solo para que le dé sabor. Si tú gustas puedes omitir este paso, pero no va a picar tu guisado. Esto es solo para que resalte más su sabor. Y le vamos a tapar moviendo constantemente, porque vamos a hacer que se cosa tanto nuestro caldillo como nuestro pollo. En un momento te muestro. Vamos a realizar nuestro guisado. Aquí ya han transcurrido 20 minutos. Entonces ya puedes observar que ya cambió el tono de nuestro jitomate. Lo vamos a dejar todavía. Esto nos va a durar aproximadamente media hora más en que se cosa muy bien nuestro pollo. Entonces nada más lo movemos, volvemos a tapar y lo dejamos a fuego medio. Pues bien, ya quedó nuestro guisado. Tiene un aroma muy sabroso que, como te comenté, las hierbas de olor le resaltan, aparte de su sabor, el aroma. Entonces espero que lo disfrutes con tu familia. Ya quedó listo nuestro guisado. Recuerda compartirlo con tu familia, disfrutarlo en familia. Es muy exquisito y espero que te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like y dejarnos tus comentarios, que en verdad nos ayudan mucho. Nos vemos en un próximo video.